Bendecido sábado y bienvenido de regreso al estudio de Apocalipsis que estamos haciendo. Hoy nosotros vamos a continuar estudiando el capítulo 14 de Apocalipsis y nos vamos a enfocarnos más en el mensaje del segundo ángel, ya que el estudio anterior fue el mensaje del primer ángel. Pero antes de eso, vamos a tener una oración para poder empezar este estudio. Gracias a Dios por este día, este sábado que tú nos has dado. Gracias por este estudio que estamos continuando. Te pido que por favor me ayudes con las palabras que voy a decir, con los pensamientos, que me digas cómo presentar y te pido que para esos que estén oyendo puedan seguir esta presentación y este estudio para poder tener un entendimiento mejor mensaje del segundo ángel y lo que los términos que están ahí en verdad lo que significa. Otra vez te pido por eso que van a oír y especialmente por mí, que voy a presentar esto en el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gracias por todo. Amén. Entonces, el sábado pasado, que fue el estudio pasado, nosotros dije que con el mensaje del primer ángel, estaba la parábola de dos parábolas en Mateo que no llegué a cubrir y lo podemos cubrir ahora. Y creo que, aunque es más para el primer, ¿cómo se dice? Sería para el mensaje del primer ángel, pero también creo que cierto punto toca muy bien en conexión con el mensaje del segundo ángel. Y a lo mejor algunas cosas que se digan en esta parábola pueda que cuando estemos estudiando el mensaje del segundo ángel, podamos entonces conectarlo, si nos podemos recordar. Entonces, la primera parábola, y déjame poner uno más aquí que no tenía para empezar por aquí. Si vamos a Daniel capítulo 7, y esto lo vamos a conectar ahora con las parábolas, nosotros vemos, o sea, bueno, no vamos a entrar aquí, pero esta es la visión de Daniel que nos da durante los diferentes reinos, durante los tiempos del mundo, hasta llegar donde estamos hoy en día. Entonces, si vemos versículo 13 y 14 en particular, Daniel escribió aquí que él miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí vemos la venida de uno como el Hijo del Hombre, y esta venida que estamos viendo no es aquí en la tierra, sino está viniendo aquí, como dice aquí, al anciano de días. Entonces, aquí, a conexión con lo que nosotros estudiamos en el mensaje del primer ángel y otras cosas que vamos a tocar aquí en este estudio, nosotros vemos aquí, en conexión con la parábola de Mateo 25, aquí vemos la venida del esposo a las bodas, como se explica aquí en Mateo 25. En Mateo 25, para leerlo rápido, para hacer la conexión, nos dice, esto es una parábola de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, otra vez en conexión a Daniel 7 y conexión a la palabra, tenemos otra vez la escena de la venida del esposo a las bodas, igual como vemos Jesús yendo al anciano de días en Daniel 7. So, igual, aquí se pone, pero en este caso se pone esta parábola con las 10 vírgenes. Las vírgenes insensatas dijeron aquí, eh, en versículo 8, las vírgenes insensatas dijeron entonces a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes responden, y voy para ofrecer, ir y comprar para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Igual como en Daniel 7 viene Jesús al anciano de días, que es al Padre, a Dios. Aquí no se trata de la venida de Cristo en esta parábola, eh, no se trata de la venida de Cristo a esta tierra, pues es una venida que precede a las bodas. Pero las bodas, es decir, la recepción del reino, como, que nosotros vamos a ver después en Apocalipsis capítulo 21, deben preceder a su venida a esa tierra para recibir a su pueblo, que ha de ser el invitado a la cena de las bodas. Entonces, esta venida, ¿verdad? Que hablando aquí de la venida del esposo que viene, eh, esta parábola debe ser, por tanto, es la misma que la venida al anciano de días de la que se habla en Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14. Ese es el punto que quiero hacer. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después de que el esposo llega a las bodas, hay un examen de los invitados para ver quiénes están listos para participar en la ceremonia, según la parábola de Mateo, que vemos aquí en capítulo 22, en los primeros 13 versículos. Entonces, en esta parábola, que también tiene que ver con bodas, es después lo que sucede después de las vírgenes, de la parábola de las vírgenes, aunque están crónicamente, están escritas anterior a la parábola de las vírgenes. Y vamos a leer la parábola para tenerla en mente. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a sus labranzas y otros a sus negocios, y otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. A oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y ahora nosotros sabemos que todo esto tiene que ver con el tiempo de los judíos, porque el pueblo de Israel se le dio la invitación y sabemos que el pueblo de Israel terminó matando al Hijo de Dios. No aceptaron la invitación. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros vemos aquí que hay un llamado al pueblo. En este caso son los gentiles, a todos, a todo el resto del mundo, porque ya sabemos lo que pasó con la primera parte. So, el llamado es hecho otra vez, los gentiles ahora están invitados a la boda y ahora están viniendo
para entonces, bueno, están aceptando la invitación, lo que quiero decir. Entonces vamos aquí a ver. Entonces, regresando a Mateo 25 para reconectar aquí con Mateo 22, las que estaban preparadas, otra vez las 5 vírgenes que estaban preparadas, entraron con Jesús o con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Y lo que entonces, después, están entrando otra vez a la boda con el esposo. Estaban afuera esperando y ahora están entrando. Ahora, como última cosas, antes de la boda, conectando otra vez a Mateo 22, el rey entra a ver a los invitados. Que vamos aquí a capítulo 22, como vemos aquí, que es una investigación. Entonces, el rey va a entrar a ver los invitados para comprobar si todos están debidamente vestidos con el traje de bodas y quién, después del debido examen, es encontrado con el traje puesto y es aceptado por el rey y nunca más pierde ese traje, sino que está seguro de la inmortalidad. Pero esta cuestión de la aptitud para el reino solo puede ser determinado por el juicio investigador del santuario. ¿Cuál? Eso se cubre, eso está aquí otra vez en Daniel 7, que tiene que ver con los versículos 9 al versículo 10, cuando vemos que el anciano de días se sienta, ¿verdad? Que se llama el juez, se sienta y los libros fueron abiertos. Por lo tanto, esta obra de clausura en el santuario, que es la purificación del santuario y la expiación, no es otra cosa que el examen de los invitados para ver quiénes tienen puesto el traje de bodas. Y, por consiguiente, hasta que no se termine esta obra, no se determina quiénes están listos para entrar en las bodas. Los que estaban preparados entraron con él a las bodas. Regresando para atrás a Mateo 25, las 5 vírgenes que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas. Por esta breve expresión somos llevados desde el momento en que el esposo viene a las bodas, enteramente a través del periodo de la limpieza del santuario. Ahí está, estamos conectando ahí con Daniel 7. Las parábolas de Mateo 22, 25 están conectadas con Daniel 7 y también hay una conexión que es la experiencia de que nosotros hablamos un poco del primer ángel. Esa entrada otra vez tiene que ver con el periodo de la limpieza del santuario, como vemos en Daniel 7, y en Daniel el capítulo 8, versículo 14, que habla sobre hasta 2300 tarde y mañana, cuando el santuario será purificado. Okay, nosotros hemos hablado sobre este en otros estudios. Esto está en conexión con eso mismo, con la parábola de Mateo 22, cuando están investigando y ven a esa persona que no debe estar ahí adentro. Que tiene que ver, como dije, el examen de los invitados. Y cuando esto se concluye, esta investigación, el tiempo de prueba terminará y la puerta se cerrará. Termina el periodo de prueba aquí en el mundo y ya, el que es salvo va a ser salvo y que está perdido está perdido. La conexión de la parábola con el mensaje que estamos examinando es ahora evidente. Trae a la vista un periodo de preparación de los invitados para las bodas del Cordero, que es la obra del juicio a la que nos lleva al mensaje cuando declara: la hora de su juicio ha llegado, como vemos aquí en capítulo 14, versículo 7. Cuando el primer ángel dice, porque esto está conectado al primer ángel, a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ese mensaje debía ser proclamado, como dice aquí, diciendo a gran voz, ser proclamado a gran voz. Salió con el poder así indicado entre los años 1840 hasta el 44, que ese fue el periodo donde más fuerte, como se dijo en el estudio anterior, se empezó a proclamar. Y entonces, así es como estas dos parábolas conectan. Con eso, vamos entonces a entrar a continuación al al mensaje del segundo ángel. Dice, vamos aquí, primero vimos el primer mensaje diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y este mensaje creo que se dijo que se empezó a dar
ah, antes de 1840, pero en sí, donde tuvo la potencia fuerte fue durante 1840 y 44, pero antes de eso se estaba dando, se estaba dando. Y se explicó por qué todas estas cosas, por qué este mensaje específico en el estudio anterior. Otro ángel, versículo 8, otro ángel le siguió diciendo. So, primero significa que primero tenemos el primer ángel dando el mensaje de adorar a aquel, temer a Dios, darle gloria porque su hora de su juicio ha llegado, adorarlo. Y entonces el próximo ángel viene con la próxima, viene después. Dice, otro ángel sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino de furor de su fornicación. Ahora, aquí es donde va a venir un poco de controversia para algunas personas. Babilonia ha caído, ha caído. ¿Quién o qué es Babilonia? Para muchos, Babilonia lo conectan con el papado, con la Iglesia Católica, pero ese no es el caso. Ahora, no, con eso no no significa que la Iglesia Católica sea la mayoría o tenga una fuerte rol en lo que tiene que ver con Babilonia. Pero no es la Babilonia completa, ¿verdad? Si nosotros vamos al capítulo 17, déjame cerrar aquí algunas cosas para ayudarnos un poco aquí con lo que es Babilonia. Y vemos más específicamente, Babilonia es la gran ciudad. Y no es que me quiero adelantar, pero creo que esto nos va a ayudar bastante. Si vamos aquí al final del versículo 18, del capítulo 17, versículo 18, dice que la mujer que vamos a nosotros tocar después en futuro, que has visto, esta mujer es la gran ramera, que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora vemos que esta gran ramera es Babilonia, la grande. Vemos que en su frente ella tiene el nombre, un misterio que hemos tocado eso, que es el Dios de ella, Babilonia la Grande, que es su ciudad, y ella es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, vamos a tocar un capítulo más, y por una razón u otra me da que es como Apocalipsis. Si vemos en las plagas, cuando lleguemos a las plagas, vemos aquí el versículo 19, el 17 dice que el séptimo se derramó su copa por el aire. Esta es la última plaga que se derrama. Y el versículo 19 dice que la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Cuál es esta gran ciudad? Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino, la gran ciudad, ¿dónde está? Aquí, la gran ciudad fue dividida en tres partes. Vamos a marcar eso. Y esa es la gran Babilonia. La gran ciudad es la gran Babilonia, cual se refiere como la ramera, la gran ramera. Y esto, cuando lleguemos a Apocalipsis 17, mucho de lo que vamos a hablar ahora, o parte de lo que vamos a hablar, va a conectar con Apocalipsis 17. La gran ramera, que es la gran ciudad que se llama Babilonia, no es el sistema papado. ¿Ok? Ahí es donde yo creo que va a haber mucha controversia con algunas personas. Ahora lo vamos a hacer porque, lo vamos a decir por qué. Porque Babilonia está compuesta, bueno, antes de Babilonia vemos nosotros que, bueno, sí, Babilonia está compuesta en tres partes, porque como dice aquí, cuando en el final del día, cuando se divide en tres partes y vemos sí, que está dividida en tres partes. Como vemos en la historia, tenemos a Roma, tenemos el paganismo, que son las tres partes. Primeramente está el paganismo. Vamos para atrás, Apocalipsis 7. El paganismo. La segunda parte es Babilonia. Y la tercera parte es el falso profeta. Regresando aquí a Apocalipsis 16, vemos aquí el sexto ángel o la sexta plaga, cuando derrama su copa, ve un dragón
que simboliza el paganismo, la bestia, que es el papado, y la boca del falso profeta, y el falso profeta, que es la segunda bestia. So, cuando vemos aquí Apocalipsis 13, nosotros tenemos, otra vez, y esto ya lo hemos tocado, el dragón, versículo 2, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad a la primera bestia, el dragón siendo Roma pagana. Cuando vamos literalmente, Roma pagana le da el poder, su poder, y es lo que hizo Roma. Roma, el Justinian, el emperador Justiniano, escribió leyes para dar al papado su poder, su trono y gran autoridad. Otra vez, cuando regresemos, vemos a Apocalipsis 17, vamos a ver un poco más de estas cosas. Entonces tenemos el dragón, paganismo, la primera bestia, que es el papado, y la segunda bestia, que va a ser a todos los moradores de ella que adoren la primera bestia, como dice aquí versículo 12, que es como un profeta para la primera bestia, igual como Juan el Bautista preparó el pueblo para recibir a Jesús. Tenemos aquí entonces la segunda bestia, que son los Estados Unidos, preparando su pueblo para aceptar las leyes y el poder y la autoridad de la primera bestia, que entonces es los Estados Unidos. Vamos a regresar aquí a Apocalipsis 14. So, Babilonia no es el papado solamente, sino es, como dice aquí Apocalipsis 6, es la ciudad que, no 16, 17, que es una madre, versículo 5, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia también, para conectar esto después, otra vez, Babilonia, ¿qué es lo que es Babilonia? Babilonia no llega para atrás a nosotros al tiempo de Génesis, durante el tiempo de Nimrod y la torre de Babel, de ahí donde viene el nombre de Babilonia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a, ya que estamos aquí, vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Babel. Génesis capítulo 11 nos habla de de la torre de Babel. Durante, ustedes, yo creo que muchos se lo saben, pero está en Génesis capítulo 11 y voy a solamente mencionar por arribita. Nimrod trajo a todo el mundo, o a toda la gente que él pudo traer, los puso para que empiecen entonces a construir esta tierra, no esta tierra, construir esta torre para poder llegar al cielo. Entonces, dice versículo 5 aquí, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, empezaron ahora y tienen un solo lenguaje. Todo el mundo está entendiendo exactamente lo que está sucediendo, porque toda la gente habla igual. Ahora dice Jehová, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que ninguno entienda y hable de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí lo esparció sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. El punto principal de Babel es que está confundido, pero no está confundido, está conectado con confusión. Babel hay confusión ahí. Todos estaban unidos en un solo propósito, con una sola lengua, y Dios trajo confusión en ella. Entonces, Babilonia, esa ciudad, cual nombre tiene que ver con Babel, de su origen. También nosotros vemos que en Daniel, en el libro de Daniel, cuando los judíos es llevado a la ciudad, a la tierra de Babilonia, a la ciudad de Babilonia, vemos que hay en Babilonia, esa ciudad, sabemos que el rey tenía todo tipo de religiones mezcladas juntas, trabajando juntos. No había una sola religión que era la que se seguía, había todo tipo de religión, otra vez confusión de religión, una confusión, todo tipo de doctrinas.
Y esto viene de origen pagano, porque en Babilonia eran paganos. Entonces, Babilonia, que es la gran ciudad, no es una religión específica, que es Roma papal, que es lo que muchos han sido enseñados como a mí, pero no es así. ¿Cuándo es que este mensaje es dado? Cuando dice otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Primeramente sabemos que este mensaje es dado como el segundo mensaje. Eso tiene que ser dado después de 1798, cuando con la primera bestia cae. El mensaje del primer ángel en sí se da a su fuerza entre 1840 a 1844. Y se sabe que esto tiene que ver con la profecía de Daniel capítulo 8 de los 2300 días y noches, que viene siendo terminando en 1844. Sobre este mensaje de Babilonia caído tiene que ser dada de 1844 hasta el tiempo de nosotros. Hoy en día este llamado está todavía ahí. Y nosotros vamos a ver que en Apocalipsis 18 está el cuarto ángel con el mensaje que salgan de ella porque Babilonia la Grande ha caído. Todavía sigue ese mensaje siendo dado. Entonces, ¿cuándo es que Babilonia cae? Porque dice aquí, ha caído Babilonia. Si vemos que si continuamos pensando que tiene que ver con el tiempo del papado, con el papado cae en 1798, vimos, estamos equivocados porque nosotros vimos que en Apocalipsis 16, esa gran ciudad, ¿verdad? Está dividida en tres partes, ¿ok? O fue dividida en tres partes. La gran ciudad está compuesta de tres cosas. Ya vimos que tiene que ver con el dragón, eh, versículo 13 el 16, capítulo 16, con el dragón, vamos a marcarlo así en verde, para que se pueda ver más fácil. El dragón, la bestia y el falso profeta. Vemos que tiene que ver con estos tres. Ahora, el dragón representando al paganismo cayó cuando le dio su poder, como dice aquí Apocalipsis 13, le dio su poder, versículo 2, le dio su poder y su trono y gran autoridad a la primera bestia. La segunda bestia cae cuando en 1798, eh, bueno, cae en 1798 cuando el general francés de Napoleón que él manda saca al papado de su poder, ¿verdad? Que le da la herida mortal. Pero mientras que una de las tres partes estén todavía en pies, significa que Babilonia todavía no ha caído porque todavía hay una de las tres partes que está en pies. Entonces, regresando para atrás, Apocalipsis 14. La última parte que falta es la parte protestante, porque la iglesia protestante es la que salió de, um, del papado. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, un momento, y después vamos a capítulo 3. Si se recuerda Apocalipsis 2, nosotros tenemos la iglesia o la era de Tiatira, de la iglesia Tiatira, donde tenemos el papado que toma poder, ¿verdad? La mujer que se llama Isabel, y ella está en ese periodo ahí reinando. En Apocalipsis 3, nosotros entonces vemos la iglesia de Sardis o la era de Sardis, que son los reformadores y los protestantes que empiezan a salir de Roma papal o de la iglesia católica, empiezan a salir. Y esto lo estudiamos con, por ejemplo, en la segunda parte del versículo 1 dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto, porque tenían el nombre de Jesús, pero no estaban vivos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las otras cosas que están para morir, que hay que afirmar, son las otras verdades que todavía ellos no tenían, que estaban por morir, completamente morir, porque no lo estaban afirmando. ¿Por qué es esto? Porque ellos salieron de la iglesia católica, estaban saliendo de la ciudad de Babilonia, donde en el catolicismo, como nosotros vimos anterior en el estudio de las iglesias, era prácticamente Babilonia,
¿Por qué? Porque ¿de dónde es que salió esta iglesia? Salió cuando nosotros vimos en la tercera iglesia como el paganismo y la cristianidad se empezaron a mezclar. En la carta de la tercera iglesia vimos cómo las doctrinas paganas con las doctrinas cristianas se estaban mezclando, 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 hasta el punto que hubo tanta confusión que entonces formó el sistema católico, la iglesia católica, o por mejor decirlo, el sistema papal, donde hay muchas doctrinas paganas que están cristianizadas, entre comillas, y están infiltradas en la iglesia. Entonces, cuando la quinta iglesia, entonces, ¿de dónde es que empezó otra vez? Empezó con el paganismo, lo vemos en la carta de las iglesias, empezó a, entre comillas, cristianizarse, sale la primera bestia en la cuarta iglesia, el surgimiento de la cuarta iglesia. La quinta iglesia, tenemos entonces un grupo que está saliendo, los protestantes, los reformadores y los protestantes, pero todavía están mezclados con doctrinas paganas, doctrinas de papal, y entonces tenemos ahí los tres, y entonces, regresando a Apocalipsis 14, llega el momento que sabemos que estamos ahora después de 1844, cuando, o prácticamente en 1844, pudiéramos decir también, donde el mensaje ahora ahí se ha caído Babilonia. So, para que eso suceda, el paganismo tuvo que caer primero, que fue Roma pagana o el dragón. Babilonia, la iglesia católica, estaba caída desde un principio también, los dos estaban caídos. Y la iglesia protestante, cuando el mensaje también, regresando para atrás a las parábolas de las 10 vírgenes, las 5 insensatas no tuvieron suficiente aceite en sus lámparas, no estaban llenas suficientemente el Espíritu Santo, llegó a dejar caer, a morir, dejó llegar a morir las cosas, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, las cosas que estaban por morir, las dejó morir, las verdades las dejaron morir, y nunca llegó a entrar con el esposo, como vemos en la segunda, en la otra parábola, bueno, la parábola 10 vírgenes, nunca llegó a entrar con el esposo al juicio investigatorio o ir a entrar a las bodas. Nunca llegó a hacer eso porque se quedó afuera. ¿Ok? So, tenemos las tres y se quedó afuera. Entonces, en ese momento, cuando la ciudad, que es una iglesia apóstata, ahora voy a tocar eso ahora un momento, llegó a caer, entonces el mensaje, después que se dice que adore al Dios verdadero y darle gloria, entonces ya la iglesia protestante nunca llegó a hacer el cambio que tuvo que hacer, que compone a Babilonia, y entonces Babilonia, eh, entonces dicho que Babilonia ha caído y que salgan, ¿verdad? Que salgan de ellas. La gran ramera. Si vamos al capítulo 17, vemos que hay una gran ramera. ¿Qué es lo que es la gran ramera? La gran ramera es una mujer. Igual como nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 12, nosotros vemos una mujer ahí también. En el versículo 1 dice que hay una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, etcétera. Estaba encinta y ella tuvo un hijo. ¿Ok? So, tenemos dos mujeres, una que es una ramera, una que estaba vestida en blanca. Y las mujeres en la Biblia, nosotros ya sabemos que representan a una iglesia. Y el vestuario de ellos, o como son representados, representa qué tipo de mujer es. Una es pura, como vemos en Apocalipsis 12, y una es apostatada, es una mujer apóstata, que es como vemos en el capítulo 17. Empezando al capítulo 17, que estamos hablando de la apóstata, ella no es una religión en particular, sino es todas religiones que están apostatadas de la verdad. Y dice aquí que ella fornica, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, y se han brincado con el vino de su fornicación. ¿Qué es este vino? Este vino son las doctrinas falsas y paganas que ella tiene. ¿Y qué es lo que ella hizo? Ella fornicó con los reyes de la tierra. Ella se unió con todas las naciones que hay.
ella y le enseñó a ellos, lo llenó de doctrinas falsas y lo embriagó prácticamente. Entonces, regresando aquí a Apocalipsis 7, 14. Babilonia es la iglesia apostatada, la religión apostatada, que está unida a las naciones, a los reyes, a los gobiernos de este mundo y no está unida con Jesucristo. El paganismo, bueno, el paganismo sabemos que es lo que es. Sabemos que el papado estaba unido y usó, como leímos en el capítulo 13, el gobierno como su espada, como su brazo de autoridad para forzar gente a adorarla, adorarla a ella en contra de su voluntad. Y ahora el protestantismo también llegó a hacer las mismas cosas. Hay una lista, si ustedes otra vez van al libro de Joel Smith, el pensamiento de Daniel y Apocalipsis, él tiene una lista de todo esto, lo que el protestantismo, las persecuciones que el protestantismo hizo también, igual como hizo la Iglesia Católica. So, cuando el protestantismo, que después del mensaje del primer ángel, no llegó a aceptar que eran las 5 vírgenes insensatas, no llegaron a aceptar el mensaje y la corrección y se unieron y continuaron como estaban en el error. Entonces ahí fue cuando este mensaje toma fuerza, cuando dice que ha caído Babilonia, la gran ciudad. En otras palabras, lo que tenemos es la, el paganismo es caído, la iglesia católica está caída, y las iglesias protestantes también están caídas. Toda iglesia que esté unida al gobierno, a los gobiernos de este mundo, están caídas. Ahora, dice aquí la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Vemos lo mismo otra vez. Cuando el paganismo estaba fuerte, que lo que el paganismo, obviamente el paganismo controlaba los reinos. Si vemos como por ejemplo en el libro de Daniel, vemos los reinos paganos, todos los reinos, bueno, los reinos del mundo, excepto el reino de Israel, y con todo eso el reino de Israel también llegó a apostatar. Pero los reinos del mundo, hasta el día de hoy, están conectados una forma a la otra con el paganismo. So, como dije, leemos Daniel, el rey Nabucodonosor, y los reyes que vinieron después, los reyes anteriores, eran paganos, etcétera. Roma era pagana. Llegó y ya, lo que quiero decir eso, porque dice que hizo beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Bueno, cuál eran las doctrinas de las naciones en ese punto de tiempo? Eran doctrinas paganas. Cuando el catolicismo o el papado surgió en poder, el papado, ¿qué es lo que enseñaba? Enseñaba sus doctrinas, ¿verdad? Que es el vino del furor de su fornicación, porque el papado estaba fornicando espiritualmente, estaba fornicando con los reyes, estaba unidos con los reyes y le enseñaban sus doctrinas falsas que vienen del estilo pagano. Entonces, cuando salieron los protestantes, especialmente en este país, es la influencia del gobierno y por eso es que nosotros vemos que las leyes que se pusieron en este país, que se llaman las leyes azules, tenían influencias del papado, que esos que no adoraban la Trinidad y no guardaban el domingo, que eran las dos principales, tenían como disciplinas o castigos que eran muy fuertes. Creo que hasta algunos amor podía llegar hasta la muerte, si no estoy equivocado, pero eran unos castigos demasiado fuertes, igual como papá hizo. Entonces, Babilonia que constituye otra vez una vez más paganismo, el sistema papal, que es la Iglesia Católica, y también los protestantes. Esos tres unidos es lo que hace la ciudad Babilonia. No es el papado en sí, sino es las tres naciones. Llegándolo al futuro, llegándolo al tiempo de nosotros vemos que este versículo 8 aquí es un llamamiento, es una advertencia que salgamos de Babilonia por las cosas que Babilonia ha hecho. Ya Babilonia cayó, no es que va a caer en el futuro. Babilonia ya cayó.
y hemos tocado porque el paganismo cayó, la Iglesia Católica cayó y el protestantismo ha caído. Y los tres han dado sus doctrinas y sus enseñanzas a todas las naciones, a todo el mundo. Como vemos aquí otra vez en Apocalipsis 13, ¿dónde que está? Cuando dice aquí, versículo 3, una de sus cabezas como y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ¿verdad? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Adoración al dragón y la bestia. Y después la segunda bestia hace la misma cosa. Hace que el versículo 12, esa es la misma autoridad de la primera bestia. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Este es el protestantismo, porque este país, esta nación, salió y creció como una nación protestante. Aquí tenemos la tercera parte. Versículo 14, los protestantes engañan a los moradores de la tierra. Y hace, versículo 14, hace imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. ¿Verdad? Y los protestantes, otra vez, versículo 15, para que la imagen blase hiciese matar a todo el que no lo adorase. Entonces, cuando, estamos aquí en versículo 8, cuando Babilonia cae, Babilonia ya cayó. Y ahora está la advertencia que salgamos de ellas para que nosotros, bueno, la advertencia continúa en en el tercer mensaje. Vamos a dejar el tercer mensaje para el próximo estudio, pero vamos a continuar aquí en Apocalipsis capítulo 18, porque en Apocalipsis 18 vamos a tocar otra vez, una vez más, cuando lleguemos aquí más específico, pero queremos hacer la conexión a Apocalipsis 18 porque también está hablando de la Gran Babilonia. En Apocalipsis 18, versículo 1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Este es el mensaje del cuarto ángel que se dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, ¿por qué? Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra vez del cielo Y oí otra vez el cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y continúa, vamos a dejarlo ahí para esta parte. Entonces, lo estoy leyendo porque este mensaje se da de nuevo y se está dando hoy en día en nuestro tiempo. Yo pienso que hoy en día este mensaje, este llamado, una vez más, se está haciendo. Pero aquí vemos por qué el llamado está siendo hecho. Versículo 3, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, como vemos aquí en Apocalipsis 14, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y después nos dice, más específico, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Eso lo vimos con el papado, como los reyes le dieron honor al sistema papado, y vimos después que los protestantes también, los gobiernos le van a dar honor a los protestantes, se van a mezclar. Y vemos que los protestantes tienen también otra cosa, tienen también muchas doctrinas que todavía, como vimos en la quinta iglesia, no llegaron a doctrinas paganas que no llegaron de sacar de sus iglesias. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y cuando llegamos a capítulo 18 vamos a entrar un poco más ahí. Entonces, el mensaje hasta este punto del tiempo, cuando lleguemos al capítulo 18, va a ser un llamado de nuevo para el tiempo de nosotros. Pero ya regresando aquí para terminar este estudio,
lo que nosotros estamos viendo aquí de la cronología del tiempo, el mensaje de primer ángel se empieza a sonar y donde tiene su fuerza entre 1840 y 44, que tiene que ver también esos que están siendo llamados que vengan, como vimos en las parábolas de Jesús, todo que hoy el llamado vino. Tenemos las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas. El llamado fue hecho. El esposo, hubo un tiempo literal aquí donde se creía que iba a ser para un tiempo, pero se demoró un poquito, igual como en la parábola ellas estaban esperando por el esposo, igual como el mundo cristiano, muchos de ellos estaban esperando por la segunda venida de Jesús, que el tiempo estaba correcto, pero la interpretación estaba incorrecto. Hubo un periodo de tiempo, como unos cuantos meses, y entonces cuando se hizo la corrección, el llamado fue hecho otra vez. La mayoría no tenían suficiente aceite, no estaban, dejaron ese camino, se fueron, y cuando entonces vino el esposo, para entonces entrar a las bodas, para ir y recibir el reino, como vimos en Daniel 7, que es en el cielo, no el reino aquí en la tierra, sino recibir el reino. Cuando Jesús viene, Jesús no está viniendo para recibir un reino, ya Jesús recibió el reino. Jesús está viniendo para recibir sus siervos que están en la tierra. Esas que eran prudentes entraron con él dentro de la puerta para ir a la comida a la comida del esposo y del matrimonio, igual como nosotros entonces vemos en la otra parábola que esos que aceptaron la invitación, que están adentro, ahora están siendo investigados durante ese periodo. Y el mensaje entonces, el segundo mensaje, entonces eso es entre 1840 y 1844, que explica ese periodo en la parábola de espacio que hubo antes que vino el esposo. Y entonces, bueno, terminamos para este estudio, después de 1844, el mensaje que el protestantismo, porque no llegó a entrar, es como lo entiendo yo, no llegó a entrar con el, con el esposo a las bodas, no continuó en 1844 con ese grupo que se mantuvo fuerte, que vino y se juntó y empezó a estudiar y dejó todas doctrinas que tenían falsas, empezaron a estudiar y estudiar y estudiar, dejaron doctrinas falsas, vinieron a un entendimiento completo que después en la historia nosotros vemos que esa iglesia que vivió esa experiencia, como lo estoy diciendo, viene a llamarse la iglesia adventista del séptimo día, de ese tiempo, no estoy hablando de la de hoy, pero de ese tiempo, y así es como se formó la iglesia adventista, porque ellos fueron los que pasaron estas experiencias que tenemos aquí, el primer ángel y el segundo ángel, porque el segundo ángel es ese. El mensaje del segundo ángel es que después que pasa en 1854, hay un llamamiento que ha caído Babilonia, el protestantismo es Babilonia, tiene errores, y estas personas salieron de esas iglesias, y ahí es donde está la conexión, empezaron a estudiar, y a estudiar, empezando a estudiar, entonces ellos dejaron las doctrinas falsas, como nos dice aquí el Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, ellos afirmaron esas cosas que estaban para morir, ¿verdad? Esas verdades, dejaron los errores papales, dejaron los errores de la gran ciudad Babilonia, y entonces vinieron a ser la sexta iglesia, ¿verdad? Que es cuando dice aquí, eh, versículo 7, esto dice el santo, el verdadero, que es Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre ninguna cierra y cierra ninguno abre. Nosotros hemos cubrido esto que Jesús dice que tiene una llave, él abre. ¿Qué puerta en el santuario, verdad? ¿Qué puerta en el santuario estaba cerrada hasta, hasta el tiempo de 1844? Y esa es la puerta al lugar santísimo. Jesús, cuando él entra, que va al día de ancianos para recibir su reino, que es el juicio investigatorio que nosotros vemos en la parábola de lo que fueron llamados en el capítulo 22, es la llave que Jesús abre y ninguno cierra, y él cierra y ninguno abre.
Estas fueron las personas que salieron a Babilonia y dice aquí en versículo 8, yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, ahí está la puerta abierta por la que menciono, que es el lugar santísimo, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes pocas fuerzas, y esto lo hemos estudiado en el estudio este de esta iglesia, era poca fuerza, era un grupo bien pequeño, ellos guardaron la palabra de Jesús y no negaron su nombre. Y después vemos que esta misma generación, versículo 10, es la que murió, porque dice, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y cómo es que lo va a guardar de la hora de la prueba? Bueno, ellos murieron. Y entonces, por eso, como aquí Apocalipsis, ya yendo un poquito para adelante, cuando dice aquí versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. So, todo este mensaje, ¿verdad? Bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, puede ser que tiene que ver con, empezando en el versículo 8, el mensaje del segundo ángel. Porque el primer ángel es, adoren a aquel, ya llegó la hora, adoren a aquel, al verdadero Dios, temer a Dios. El segundo ángel, saquen de Babilonia, salieron de Babilonia. Y el tercer ángel es una advertencia de lo que va a suceder si se mantienen en Babilonia. Y entonces por eso es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando salieron de Babilonia, afirmaron las cosas que estaban por morir, y estos son los mandamientos de Dios, y ellos tenían la fe de Jesús. Y prácticamente en dos cosas. Ya nosotros vimos que una de las dos cosas que ellos afirmaron eran que ellos temieron a Dios y adoraron a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ya hablamos nosotros que esta es la razón que este mensaje fue dado, es porque ellos no estaban adorando a aquel. So, ellos dejaron para un lado la Trinidad y empezaron a adorar al Dios verdadero. Y la segunda parte del mandamiento, que tiene que ver con el sello de Dios, es el sábado, cuando la mayoría de los protestantes o de las iglesias hoy en día adoran el domingo por cuestión de que el catolicismo lo estableció, porque ellos mismos dicen que ellos establecieron el domingo como el día, ellos movieron el sábado al domingo, que eso viene de raíces paganas, y que lo que hizo este grupo que guarda los mandamientos, el primer mandamiento, dejaron a la Trinidad, adoraron al Dios verdadero, y el cuarto mandamiento, que es el que apunta al Dios verdadero, también lo están guardando. Y tienen la fe de Jesús también. Y este grupo, la experiencia, cuando vamos a la historia, no es porque estoy mencionando a la iglesia adventista por mencionarla, cuando vemos a la historia, vemos que la iglesia adventista experimentó o experiencia esta misma cosa. Ellos fueron los que oyeron el mensaje de salir de Babilonia y se salieron de las iglesias protestantes, porque el grupo que salió, que fue lo que formó la iglesia adventista, no creo, no sé si hubo católicos ahí, pero de verdad no lo creo, porque en ese tiempo el país era protestante. La mayoría de ellos, si no todos, eran de los protestantes y salieron del protestantismo, de esas iglesias protestantes. Vamos entonces a dejar el estudio hasta aquí. Sé que puse mucha brincadera para atrás y para adelante, espero que lo pudieran seguir, lo pudieran entender y estaba tratando de hacer las conexiones aunque con las brincaderas. Cualquier cosa, por favor, déjenme un mensaje, un comentario y si necesita explicación o más clarificación de lo que se mencionó en este estudio. Entonces vamos a tener una oración para poder entonces continuar y terminar este estudio aquí donde estamos hoy, ahora. Gracias por este estudio, gracias por ayudarme, poder explicarlo. Sé que a lo mejor había mucha brincadera para aquí y para allá y repetición, pero la Biblia, el libro de Apocalipsis, la revelación que tú le diste a Juan por medio de Jesús, se repite y se repite y se repite, y las conexiones, es bueno ver las conexiones como se están, comparado a lo que nosotros ya hemos estudiado y cómo se repite la misma cosa.
Hay una razón por qué hay tanta repetición y esa razón tú la sabes y espero que tú se la puedas dar a cada uno de ellos. Y sabemos que cuando tú repites las cosas es porque tú quieres que nosotros las entendamos y podamos poner este rompecabezas juntos y tenerlo todo aclarado en nuestras mentes. Te pido que nos ayude a cada uno de nosotros y hasta el próximo estudio que tú nos puedas proteger y nos puedas bendecir. En nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces en el próximo estudio vamos a entonces continuar con la tercera iglesia y vamos a ver si también podamos a la misma vez terminar ya con el resto del capítulo 14, que tiene que ver entonces después de la tercer mensaje vemos entonces la segunda venida de Jesús y después otra vez se repite de nuevo, otra vez. En Apocalipsis 15 empezamos, no, vamos a ver, bueno, cuando lleguemos ahí lo hablamos. Entonces tengan un feliz sábado, lo que están viendo este sábado, tengan una feliz semana y espero que sean bendecidos por Dios y los veo entonces a ustedes en el próximo estudio. Bye.